God is good. All the time. All right. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, muchas gracias te damos por el tiempo que nos regalas en esta noche. Gracias, Padre amado, por el cuidado que has tenido de nosotros durante este día, durante esta semana. Gracias por tu recordatorio constante de que tú estás más interesado en lo que está dentro de nuestro corazón que de nuestra conducta, Padre amado. En esta hora yo te imploro que tengas misericordia de mí, que me ayudes a conciliar mis pensamientos totalmente en la persona de Cristo, que sea agradecido por el privilegio que me das, la salud que me das en este día y la oportunidad que tengo de volver a servirte. Tengas de mí misericordia. Mi identificación en esta hora, más que nunca, probablemente es con el publicano, Señor. Te imploro, Señor, que nos ayudes en esta noche, que nos des energía espiritual a mis hermanos para poder escuchar y a mí para poder compartir, Señor, las cosas que durante todas estas semanas tú has venido imprimiendo en mi corazón. Gracias por el hermano que nos visita en esta noche, Señor. Gracias por haberlo movido, haberlo traído hasta aquí, Señor, y permite que se sienta bienvenido, recibido en la casa del Señor y que su alma, al igual que las nuestras, sean edificadas por tu palabra y por la obra del Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, familia, continuamos en nuestro ciclo de matetes que hemos titulado Soli Deo Gloria. Esta noche comenzamos en la sección número 17, aunque usted no lo crea, en este ciclo. Lo que hemos estado haciendo a través de este ciclo Soli Deo Gloria es considerando en gran medida algunas doctrinas bíblicas, y sabemos que la palabra doctrina en su esencia lo que comunica para efecto de nuestro estudio es la declaración escrita, la revelación escrita de Dios, lo que Dios ha dicho en su santa palabra sobre distintos aspectos, elementos de la vida cristiana. Por ejemplo, me parece que la primera doctrina que consideramos, o lo primero que consideramos, fueron las declaraciones de Dios en su santa palabra acerca del asunto de la depravación del ser humano, y en ese contexto insistimos en que a través de lo que Dios dice con relación a la depravación del ser humano, Dios revela nuestra gran, inmensa necesidad espiritual. Si no hubiese sido porque Dios nos hubiese dado esta doctrina de la depravación, muy poco probable que el ser humano, nosotros incluidos, pudiésemos entender la magnitud de nuestra necesidad espiritual, y lo que a su vez nos permite entonces entender que es imposible para nosotros pues recibir o conseguir por nuestro propio esfuerzo esta relación que tanto necesitamos con el Dios creador del universo, la vida eterna, la vida espiritual que no teníamos, sino que es solamente a través de la fe y la gracia que Dios nos ha concedido. Hablamos también acerca de la doctrina de la regeneración. Cuando consideramos esta doctrina, vimos detenidamente cómo Dios cambia nuestro corazón. Sacó el corazón de piedra, lo sustituye con un corazón de carne. O sea, es una ilustración que sugiere la idea de que ahora el corazón endurecido es removido y ahora es reemplazado por un corazón que es sensitivo por primera vez a las cosas espirituales, que puede procesar, puede discernir, puede digerir las cosas espirituales del Dios Todopoderoso. Hablamos de la doctrina de la conversión y vimos que luego de que esa conversión se materializa en la vida del ser humano, entonces
es que Dios habilita a esa persona que hasta ese momento estaba inerte, estaba muerto espiritualmente. Luego de que sucede el milagro de la conversión, entonces es que el ser humano muerto hasta ese momento puede creer, porque Dios en la conversión lo que hace es que nos habilita, nos da la habilidad o la capacidad, perdón, para poder creer. Vimos en las últimas semanas distintos aspectos de la doctrina de la justificación y la adopción, y cuando consideramos ambas doctrinas, en gran medida lo que vimos es que por medio de lo que Dios hace en la justificación y en la adopción, Dios cambia nuestro estatus. Antes de la justificación éramos enemigos de Dios, esclavos del pecado. Ahora, pues somos hijos de Dios. Ahora somos siervos de Dios. Antes estábamos en enemistad contra Dios por medio de la adopción. Ahora somos hijos de Dios. Le servimos a Él de gusto, ¿verdad? Eso es producto del hecho de que a través de lo que Dios hace en justificación y adopción, nuestro estatus para con Dios cambia. Y vimos también la doctrina de la santificación, donde pues en las últimas 8 o 9 semanas estuvimos viendo cómo Dios transforma nuestras vidas. En la noche de hoy vamos a comenzar nuestra consideración de la doctrina de la preservación y de la perseverancia. Ambos conceptos van cogidos de la mano, ¿verdad? ¿Okay? Y esta doctrina de la preservación y de la perseverancia proponen que todo aquel que ha nacido de nuevo perseverará hasta el fin, y lo hará por medio del poder de la preservación de Dios. Si nosotros podemos perseverar, es porque Dios nos ha preservado. Y vamos a ver cómo estas dos verdades bíblicas se relacionan entre sí. Vamos a comenzar considerando la palabra de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, donde el apóstol Pedro comienza exaltando, alabando a Dios. En el versículo 3 dice: bendito, ahí está la exaltación, ahí está la adoración, ahí está la alabanza a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios creador, el Dios redentor, por medio del Señor Jesucristo. Ahora, nuevamente, permite que el creyente pueda tener una relación íntima con Dios, convirtiéndolos, como dije hace un momento, estos que eran enemigos de Dios, ahora, por medio de la fe en Cristo, se convierten en hijos de Dios. Así que Pedro comienza alabando a Dios, exaltando a Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, la gran misericordia de Dios es lo que facilita que usted y yo, pecadores, bien entregados y disfrutadores del pecado, podamos tener nuestra salvación solamente por medio de la gran misericordia de Dios. Por eso Pedro dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Right? Dios nos hizo renacer al poner nuestra fe en Cristo. Dice la Escritura que usted y yo nacimos de nuevo, recibimos de Dios una nueva naturaleza, ahora somos parte de la familia de Dios. La frase por una esperanza viva se refiere en sí misma a la vida eterna que recibimos a través de ese nacimiento espiritual. Nos da entonces el propósito, versículo 4, para el cual recibimos este nuevo nacimiento, este renacer. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Esa herencia es todo lo que Dios ha planificado para su pueblo: gozo eterno, paz eterna, justicia eterna,
intimidad con la presencia del Señor Jesucristo. Todo eso es parte de esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, que quiere decir que no se deteriora, que quiere decir que no se desvanece y que está reservada en los cielos para vosotros. Vosotros es la iglesia, son todos los creyentes, y continúa en el versículo 5 con ese pensamiento diciendo, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Yo les suplico por favor que si tiene algún lapicero, si tiene un highlighter, subraye y circule la palabra o la frase, que sois guardados por el poder de Dios, porque en esa frase está encerrada o está presente o está incluida la doctrina esta que estamos considerando en esta noche, que es la doctrina de la preservación y la perseverancia, la perseveración. ¿Ok? Dice entonces que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Sois guardados por el poder de Dios. Ese es el poder supremo de Dios, es la omnisciencia de Dios, es la omnipotencia de Dios, es la soberanía de Dios. Y cada una de estas cosas, lo que dice Pedro, es que guardan, protegen como un centinela nuestra herencia, todo lo que Dios ha planificado para su pueblo, pero no solamente eso, sino que también mantienen seguros y firmes al creyente. Nuevamente, son las promesas que Dios nos da para la que podamos perseverar, una promesa de que Él nos va a preservar también, con el propósito, lo último que dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Así que, de hecho, todo esto es mediante la fe, que no lo mencioné, y la respuesta del cristiano a la elección de Dios, que es el que nos ha escogido. Si usted lee los primeros versículos del 1 al 4 que no leímos, que no están incluidos en la porción esta, pues vemos que es Dios que nos ha escogido. La proclamación de Pedro a manera de aliento, de esperanza y fortaleza y consuelo para cristianos que están siendo grandemente perseguidos, comienza con la proclamación del hecho de que cada uno de ellos ha sido escogido por Dios, right? Una vez Dios nos escoge, Dios nos elige, la fe nuevamente es la respuesta del cristiano a la elección de Dios. Y es la respuesta también a la convicción que está en el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Y esa respuesta a la elección de Dios y a la convicción del Espíritu Santo es la fe para salvación. Lo que es importantísimo para nosotros recordar es que siempre la fe es algo que es activada por Dios. En otras palabras, que en todo momento el crédito, los méritos son de nuestro Dios en todos los aspectos. Ahora, hay tres términos, conceptos que están en las notas suyas. ¿Será que alguien me puede traer unas notas de las que están allá? Gracias, hermano. Bien agradecido. Se lo agradezco. Muy agradecido. Ahí en la primera página de ustedes tienes tres términos: la perseverancia de los santos, la preservación de los santos y la seguridad eterna. Cada uno de estos términos están intermingled, están entrelazados unos con los otros, y en gran medida pues pueden considerarse como no necesariamente sinónimos, pero que uno depende del otro, son inseparables. Quizás esa es una mejor proposición. Yo quiero entonces que usted me haga el favor de llenar estos blanquitos ahí, de forma tal que entonces pues podamos continuar con nuestro estudio en esta noche. Lo primero que quiero que escribamos es con relación al concepto de la perseverancia de los santos. Y los santos se refiere a los que han nacido de nuevos, ¿right? Se refiere a los verdaderos creyentes, se refiere a todos aquellos, nuevamente,
que habiendo estado en un estado de muerte espiritual, por medio de la fe, pues ahora pues tienen vida espiritual. Son aquellos que en un momento dado tenían un corazón de piedra y Dios en su plan soberano, porque Él quiso, entró en la vida de estas personas, removió ese corazón de piedra y le dio un corazón de carne que, como dije ya al comienzo, pues es capaz de poder discernir las cosas de Dios y responder a la voz de Dios, al llamado de Dios, a la presencia de Dios. Así que escriba esto en sus notas, por favor. La perseverancia de los santos. El término como tal enfatiza la responsabilidad del creyente de continuar o de perseverar en la fe y en la santidad. Enfatiza el término, nuevamente, la responsabilidad del creyente de continuar, de perseverar en la fe y en la santidad, entendiendo que la santidad que se refiere, la santificación, pues es parte uno de los elementos de la salvación y que es algo continuo que comienza en el momento de la regeneración de nuestro nuevo nacimiento y que va a continuar con nosotros hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. El segundo término que tenemos para considerar es la preservación de los santos. Primero es perseverancia y lo otro es preservación de los santos. Y en este caso, el término enfatiza la soberanía de Dios en la salvación y también enfatiza la verdad de que la salvación es toda gracia, desde el principio a fin. La salvación es toda gracia. El énfasis es en el hecho de que Dios preserva a los que ha elegido y redimido. He ahí el énfasis de este término que es la preservación de los santos. En el versículo 4 que leímos hace un momento, Pedro decía que Dios nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, right? Preservados por el poder de Dios. Así que el énfasis nuevamente es que Dios preserva, es que Dios preserva a todos los que Él, conforme a su plan soberano, ha elegido y redimido. Y el tercer término es la seguridad eterna de los santos. La seguridad eterna de los santos. Y en este caso, el término enfatiza el consuelo que el creyente recibe de estar seguro de su salvación a través de esta vida y también por la eternidad. Seguridad eterna de los santos, el énfasis es en eso, en ese consuelo, en esa tranquilidad que el creyente tiene, ¿verdad? Porque está seguro de que esta salvación que Dios comienza, ¿verdad? Dios la santifica y Dios eventualmente, Filipenses 1:6, pues habrá de consumar la obra que Él comenzó. Ninguno de nosotros comenzó la obra, si somos salvos, fue Dios el que comenzó la obra en nosotros. Ahora bien, antes de continuar con la lección, me parece prudente clarificar algunas cosas con relación a la doctrina de la perseverancia y la preservación de los santos. Primero, si quiere escribir esto por algún lugar por ahí, pues es su prerrogativa hacerlo o no hacerlo. Lo primero que quiero clarificar es el hecho de que esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de la preservación de los santos y la perseverancia de los santos. Una clarificación, un paréntesis aquí para repetir algo que hemos dicho muchas veces, pero que en el pasado algunas personas que están aquí probablemente no estaban presentes en los momentos en que hemos señalado eso, ¿verdad? En algunas congregaciones, ¿verdad? Cristianas,
la palabra doctrina tiene una connotación negativa. A través de los años he escuchado muchas personas expresarse de que en esta iglesia nosotros no creemos en doctrinas de hombre, ¿verdad? Y si usted está hablando de doctrinas de hombre con relación a las doctrinas que fueron propuestas por Joseph Smith o Elena G. de White, ¿verdad? Pues yo estaría de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero la verdad es que la palabra de Dios nos habla de la necesidad que todos tenemos de permanecer en la ¿qué doctrina? Asegura que nos mantengamos en ¿cuál doctrina? En la sana doctrina, familia. La Escritura nos habla de la sana doctrina y como ya dijimos, pues nuevamente la palabra como tal lo que comunica es la idea de que Dios se ha manifestado, Dios se ha expresado a través de su revelación escrita en su palabra sobre distintos aspectos, elementos de la vida cristiana. Así que cuando usamos el término, estamos hablando acerca de qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios ha dicho sobre la salvación. Eso sería la doctrina de la salvación. ¿Qué es lo que Dios ha dicho con relación a los últimos días? ¿Right? ¿Qué es lo que Dios ha dicho con relación a ya mencionamos, a la adopción, ¿verdad? Pues eso es importante que lo tengamos claro. Así que esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de la perseverancia de los santos o la preservación de los santos, pues no enseña que los santos de Dios, que son, nuevamente, en referencia a los cristianos, no enseña que los santos de Dios nunca caen en pecado o en tentación. No enseña eso. Las mismas palabras, perseverancia, preservación, seguridad eterna, sin duda, preste atención por favor, implican la presencia de peligro, implican la presencia de enemigos espirituales alrededor de creyentes, porque si no hubiese enemigos, si no hubiese peligro, pues entonces la necesidad de perseverar, de preservar, de seguridad eterna, no tendría en cierta medida razón de ser. ¿Ok? Now, como acabo de decir, esas palabras en sí mismas implican la presencia alrededor nuestro de enemigos, peligros. ¿Cuáles son los enemigos espirituales básicos de todo creyente? La carne, mundo y Satanás. Cada creyente tiene eso en común. Todos tenemos estos enemigos, ¿verdad? Y sin duda, todo creyente tropieza. ¿Alguien se atreve a decir amén? Amén. Si usted nunca ha tropezado y usted es creyente, pues no sé qué vamos a hacer con usted, ¿verdad? Todo creyente tropieza, sin lugar a dudas, y al tropezar, muchos creyentes caen. Así que esta doctrina, lo que Dios ha dicho acerca de la perseverancia, acerca de la preservación, acerca de la seguridad eterna, no sugiere en ninguna forma que el creyente nunca tropieza, que el creyente no es tentado o que el creyente no peca. La doctrina implica que en cuanto a Dios se refiere, ¿qué es lo que es importante? Porque todo comienza con Dios. Es la gracia de Dios desde principio a fin. Eso ya lo escribimos hace algún momento. Cuando hablamos de la preservación de los santos, en la nota suya dijimos, el término enfatiza la soberanía de Dios en la salvación y la verdad bíblica de que la salvación es toda gracia, de principio a fin. Es Dios, su gracia, es el regalo inmerecido de Dios en todo momento. ¿Ok? La doctrina implica que en cuanto a Dios se refiere, desde la perspectiva de Dios,
Dios nunca permitirá al creyente caer completamente, caer permanentemente o perder su salvación, sino que siempre Dios hará lo que todo buen pastor hace, que es buscar sus ovejas y traerlas de regreso a su redil. Eso es lo que sugiere. En lo que a los creyentes respecta, ahora, el lado de los creyentes, la implicación de la doctrina de la preservación de los santos y la perseverancia de los santos es que por la gracia de Dios, escuche que es importantísimo, el creyente verdadero siempre vuelve al arrepentimiento. Cae, tropieza, pero se arrepiente. No se queda arrastrado ahí. Se arrepiente. Right? Y comienza, Dios lo levanta y comienza de nuevo en esa batalla que todos tenemos. Yo espero que en este momento todos estemos en esa batalla en busca de santidad, en busca de ser separado del pecado y ser más y más como el Señor Jesucristo. Now, hay dos parábolas que ilustran lo que esta doctrina enseña. Busquen Lucas capítulo 15, por favor. Lucas 15, vemos primeramente en los primeros 7 versículos la parábola de la oveja perdida. Y un poco más adelante, me parece que son los versículos del 11 al 24, la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, del 1 al 7, vemos entonces la parábola de la oveja perdida, ¿ok? Y la misma nos enseña acerca del poder, escuche que es importante, acerca del poder preservador de Dios en y por medio de Jesucristo, que es el buen pastor. Esto es lo que la parábola ilustra. Busquen su Biblia, por favor. Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Dice de esta forma: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? La élite espiritual de Israel. Lo mejor de lo mejor. Los pecadores y los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos para el gobierno romano, que era lo peor que podía haber en toda esa cultura. Se acercaban, iban donde estaba Jesucristo. ¿Y con qué propósito iban, por favor? ¿Alguien me ayuda? ¿Para qué? ¿Para qué? No. Está confundiendo los publicanos con los fariseos. Los fariseos eran los que tenían siempre ese propósito de tratar de hacer tropezar al Señor Jesucristo. ¿Peló? ¿Peló? Ya, buscaban lo tenemos aquí en el pasaje, está también, pero lo que quiero... Tiempo. Lo que quiero es que usted por su propia cuenta pues vea qué es lo que dice. Que hay unos representantes o representativos, si usted quiere, de esa gente que vivía en Jerusalén en ese momento, que tenían la intención de averiguar dónde estaba Jesucristo presente. Iban en dirección a donde Cristo estaba con una finalidad, con un propósito. Y el propósito era oírle, escucharle. Y los que querían escuchar a Jesucristo eran lo peor de los pecadores. Amén. Que estaban conscientes de su condición de pecadores. Esos iban con la intención de escuchar al Señor Jesucristo. Pero fíjese lo que dice, ¿verdad? Y también
los fariseos y los escribas estaban presentes. Pero ¿qué hacían estos? Murmuraban, criticaban, right? Los fariseos y los escribas estaban escuchando al Señor Jesucristo, pero estaban presentes con el propósito de criticar, de censurar. ¿Por qué razón? Pues porque ellos no estaban conscientes de su bancarrota espiritual. Ellos no estaban conscientes de la magnitud de su pecado. Yo vuelvo a someter a su consideración, como hemos estado haciendo en las últimas 2 semanas y probablemente en las próximas 2 semanas también, a enfatizar el hecho que uno de los más grandes problemas que cada uno de nosotros tenemos en nuestras familias y en nuestros matrimonios es la dificultad que nosotros tenemos de vernos a nosotros mismos como se veían los publicanos y los pecadores, como están identificados ahí, los cuales cuando se acercaban al Señor Jesucristo no lo hacían con el propósito, como alguien señaló hace un momento, de presentarle preguntas o acertijos o adivinanzas a Jesucristo con el propósito de hacerle caer, sino que cuando se acercaban al Señor Jesucristo y escuchaban lo que el Señor Jesucristo decía, lo que salía de ellos es: ten misericordia de mí, que soy pecador. Y esa es la actitud que necesitamos cada uno de nosotros tener para poder tener relaciones saludables en nuestros hogares. Así que vemos entonces al comienzo de estas parábolas el Señor Jesucristo hablando. Un grupo de personas están ahí con el propósito de escuchar, prestarle atención a ese que ha dicho cosas que nunca antes nadie había dicho. Pero hay otro grupo, representados por los fariseos y los escribas, que murmuraban. Quizás nosotros no murmuramos, pero nuestra actitud en nuestra mente, lo que estamos procesando, lo que nos está ocupando mientras estamos leyendo la Escritura o escuchando el mensaje los domingos, o aún en este momento, probablemente sería equivalente a la murmuración de los fariseos y de los escribas, right? La murmuración de ellos, mire lo que dice, es la siguiente: a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí se da cuenta de la dureza que había en su corazón y el hecho de que estas personas eran expertos comparándose ellos con otros. Y la inmensa mayoría de los problemas que nosotros tenemos en nuestras relaciones surge de ahí también. Que en vez de ser como los publicanos conscientes de nuestra condición, nos comparamos con otros y por lo regular nosotros lucimos ¿qué? ¿Bien o mal? ¿O no? Cuando yo me comparo con otros, normalmente lo que hago es que lucir bien, ¿no? Right? En el contexto que estamos mirando aquí de los fariseos, right? Entonces procede a la parábola de la oveja perdida. Entonces, y nuevamente, esta parábola de la oveja perdida nos enseña acerca del poder preservador de Dios en Cristo y por medio de Cristo, que es el buen pastor. Entonces, Cristo les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El buen pastor lo que hace es que se asegura de preservar su rebaño, ¿verdad? ¿Sabe?
de no perder ninguna. Todas las va a buscar preservar. ¿Ok? Miren el versículo entonces 11, si no me equivoco. 11, del 11 al 24. Vemos entonces la parábola del hijo pródigo, donde vemos que ilustra, como dije hace un momento, nuestro arrepentimiento y la necesidad que todos tenemos de renovación espiritual. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle sustento. Yo añado. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, que alimentara cerdos. Y deseaba el hijo pródigo llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estamos viendo lo paupérrimo, lo triste de la condición del hijo pródigo. ¿Ok? Y volviendo en sí, frase muy importante, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo parezco aquí de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Ahí vemos, como acabamos de decir, una expresión de arrepentimiento, y vemos también una expresión de renovación espiritual, porque volviendo en sí, ahí está la renovación espiritual. Espérate, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? Estoy en medio de un vertedero donde cuando yo debería estar en un lugar totalmente distinto, en la presencia de mi padre. Dice entonces el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio el padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, confesión, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido, gracia de Dios, misericordia de Dios, vestirle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, preservación de Dios, perseverancia de Dios, no sé si la puede ver, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, me parece a mí que es oportuno y necesario destacar que para poder colocar la doctrina de la perseverancia, de la preservación en una perspectiva correcta, precisamos tener claro lo que la doctrina no es. Y ya mencioné un poco sobre el particular hace unos momentos. Nuevamente, esta doctrina no quiere decir, preste atención que es importante, por favor, no quiere decir que todo aquel... Porque aquí, de aquí es donde están las dificultades de algunas personas con la doctrina como tal. No quiere decir esta doctrina que todo aquel que profesa fe en Cristo, yo hice esta oración, yo levanté mi mano, yo sentí algo que se me metió por dentro y pasé al frente y me tiré en el altar y alguien oró por mí y me declaró santo, fui y me bauticé. No quiere decir que todo aquel que profesa fe en Jesucristo y que inclusive pueda ser aceptado en una iglesia local donde disfruta comunión con los santos, ese tipo de personas, la doctrina no quiere decir que obligatoriamente una persona que ha pasado por eso obligatoriamente tiene seguridad de salvación eterna. No quiere decir eso. Preste atención. Ahora, ¿por qué esta afirmación es correcta? Ojalá que haya entendido. Si no, después que se acabe el estudio, pues se acerca y tratamos de clarificarlo, ¿ok? ¿Por qué esa afirmación es correcta? ¿Cuál afirmación? Escucha nuevamente.
Esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de la perseverancia de los santos y la preservación de los santos, o la seguridad eterna de los santos, como usted quiera llamarle. No quiere decir que toda persona que profesa fe en Jesucristo y que ha sido parte de una iglesia local donde ha estado teniendo comunión con la iglesia por determinada cantidad de tiempo, que una persona que ha tenido esa experiencia, que obligatoriamente, porque ha hecho una profesión de fe o porque ha estado disfrutando y sirviendo y haciendo esto o aquello otro en una iglesia, ¿verdad? ¿Okay? Obligatoriamente tiene seguridad de salvación por las razones que acabo de señalar en este momento. ¿Cuáles son esas razones? Que esta persona hizo una profesión de fe, levantó la mano, llenó una tarjeta. Y la pregunta entonces es, ¿por qué esa afirmación que acabamos de hacer es correcta? Afirmamos que es correcta en base, escuche por favor, a la advertencia del Señor Jesucristo a sus seguidores durante su ministerio terrenal, particularmente en el contexto que vemos en Juan capítulo 6 y 8, 7 y 8, de judíos que habían creído en él. Creo que está Juan capítulo 8, versículo 31, 32, está en sus notas el pasaje. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. En otras palabras, judíos que habían hecho una profesión de fe. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, Jesucristo establece un criterio por medio del cual sus verdaderos seguidores podían ser distinguidos. ¿Cuál es una pregunta que tienen la oportunidad de levantar la mano y contestar si quiere? Right? ¿Cuál es el criterio que Jesucristo establece por medio del cual sus verdaderos seguidores podían ser distinguidos? Está ahí en esos dos versículos. Sí, hermana. Eso es correcto. La forma en que Cristo lo expresa es de esta forma. El criterio que Cristo utiliza para poder distinguir a sus verdaderos seguidores es continuidad en la obediencia de la palabra. Es permanencia en la obediencia de la palabra. ¿Ok? Lo que acabo de mencionar con relación a la doctrina de la perseverancia y la preservación, en gran medida es una realización de lo que Pedro nos dijo en el versículo 5 del pasaje que leímos al comienzo, donde Pedro dice que nosotros, nuevamente, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Right? Now, me parece a mí que lo que Pedro dice es altamente importante, es significativo, porque es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Pero cuando consideramos a Pedro, el hecho de que Pedro era Pedro, Pedro no era Pablo, Pedro no era Juan, Pedro era Pedro, right? So, Pedro nos está hablando, nos está proponiendo categóricamente que los santos de Dios van a perseverar. Nos está diciendo, ¿verdad?, que los santos de Dios son preservados por Dios. Pedro insiste en que los santos de Dios tienen seguridad eterna. Cuando usted considera la vida de Pedro, pues entonces resulta más importante, más significativo, más interesante, quizás usted pueda decir. Yo soy de la impresión de que probablemente
Pedro, al enfatizar esta doctrina de la perseverancia y de la preservación de los santos, muy bien Pedro pudo haber dicho, si hubiese sido puertorriqueño, hubiese dicho, yo sé de lo que estoy hablando. Pudo haber dicho, escucha bien porque habla la voz de la experiencia. Ahora, ¿por qué razón? Quizás sea acertado pues asumir eso. No sé si usted ha notado esto, pero probablemente con la excepción de Judas, no hay un personaje bíblico en toda la Sagrada Escritura que sea más propenso a meter las patas, a fracasar y a tropezar espiritualmente que Simón Pedro. Si hubo alguien que pudo haber sido un buen candidato para perder su salvación, era Pedro. Todos sabemos, si hemos leído un poquito los evangelios y las cartas y Nuevo Testamento, que Pedro era un ser humano con toda clase de imperfecciones, al igual que cada uno de nosotros. Pero en particular Pedro tenía como dicen algunos predicadores, tenía una excelente combinación de boca y pies. Right? Pedro, cada vez que abría la boca, metía la pata. Salvo algunas excepciones donde dijo unas cosas, pero que bien brutales, bien poderosas. Right? Y Cristo le dice, tienes mucha razón, y by the way, eso no salió de ti, eso te lo reveló el Padre. Right? Simplemente para tener las cosas claras, ¿verdad? ¿No? Pero cada vez que Pedro abría la boca, pues metía la pata. Pedro tenía la capacidad o la habilidad de decir lo peor en el momento más inoportuno. ¿Alguien dice amén? Okay. Hubo momentos, como dije hace un momento, donde Pedro declara verdades divinas, las cuales merecen la aprobación del Señor Jesucristo. Pero lo que es interesante es que aún inmediatamente después de esas declaraciones divinas, vemos a Pedro envuelto en soberanas metidas de pata, que en la medida que las revelaciones divinas que hizo merecieron la aprobación del Señor Jesucristo, las metidas de pata definitivamente merecieron o ameritaron la censura y el reproche de nuestro Señor Jesucristo. Miren las notas suyas donde dice el increíble caso del apóstol Pedro. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17 y también el versículo 23. Del 13 al 17 del capítulo 16 dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, aquí está Pedro haciendo lo correcto. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, está hablando de sí, Jesucristo, ¿right? Hijo del Hombre está hablando de sí mismo. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo les respondió, bienaventurado, bendecido eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. ¿Right? Pero vemos que inmediatamente, unos minutos después, ante la declaración de Jesucristo de que su hora ha llegado y va en dirección a Jerusalén, y ellos sabían de qué estaba hablando, y Pedro trata de persuadirlo para que no, en ninguna forma, tú no vayas para allá porque tú no tienes que hacer eso. Parafraseando lo que narra la Escritura, en el versículo 23 entonces vemos la respuesta de Cristo. Dice, pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro,
quítate delante de mí, Satanás. A este es el mismo que Cristo le había dicho: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Unos minutos después, espero que esté viendo que de la cuestión de Pedro, ¿verdad? ¿Sabes? Y como Pedro nos está diciendo: hey, tranquilos, ¿right? ¿Okay? Porque tenemos una herencia que Dios ha preparado, que es inmarchitable, incontaminable, ¿verdad? Incorruptible, preparada para nosotros, gracias al nuevo nacimiento que hemos tenido, ¿verdad? Y que está guardada, está protegida, está preservada por el poder de Dios, por medio de la fe. Es Pedro el que está hablando, es Pedro el de las metidas de pata, es Pedro al que Jesucristo le dice: salte del medio, Satanás, me eres tropiezo a Pedro, me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Right? Escriba esto en sus notas, por favor. La vida de Pedro es evidencia de que en la experiencia espiritual del creyente, subraye genuino, por favor, del creyente genuino hay toda clase de altibajos. Pero la vida de Pedro también ilustra la gloriosa verdad bíblica, que es: el poder de Dios guarda al creyente. Ahí vemos entonces la doctrina de la perseverancia de los santos y la preservación de los santos. Gloria al nombre del Señor. Interesante que Lucas también habla sobre el asunto. Nos dice que la noche en que Jesús fue traicionado, Jesús le hace saber a Pedro acerca de una batalla espiritual de carácter invisible que se estaba registrando dentro del alma de Pedro, y Pedro no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Vemos esa narrativa en Lucas 22 del 31 al 34. En el versículo 31-32 dice la Escritura, creo que usted lo tiene en sus notas, si no me equivoco. ¿Sí? Ok. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro no está consciente de esa batalla espiritual invisible, claro está, que se está registrando con relación a su alma. ¿Okay? Lucas también nos dice que Pedro está deseoso, ¿verdad? Tiene la mejor intención de ser leal a Cristo, y lo expresa de tal forma que Pedro dice que a él no le importa si tiene que dar su vida por el Señor Jesucristo, versículo 33, y él le dijo, ante el señalamiento de Cristo, de que: hey, Satanás nos ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Pedro le dice, versículo 33, Señor, yo estoy dispuesto. Ahí vemos entonces la disposición, el deseo de él hacerle al Señor. Yo estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte, de la cual Cristo había hablado ya muchas veces. Y Lucas termina diciéndonos en el versículo 34 acerca de la noticia triste que Cristo le da a Pedro en cuanto a lo que eventualmente Pedro iba a terminar haciendo. Versículo 34. Y él le dijo, Cristo le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, la pregunta entonces para nosotros es: ¿falló Pedro? Sí, pero la falla de Pedro fue una cosa pequeña, ¿verdad? Eso, como dicen en el país de nosotros, no sé, son pajitas que le caen a la leche, ¿verdad? ¿Sabe? No es una cosa complicada, no es nada del otro mundo. ¿Sí o no? No, horrible. Right? Así que Pedro falla miserablemente.
Pedro falla miserablemente y de Cristo recibe misericordia. Gloria a Dios. La fe de Pedro, con lo que sabemos nosotros acerca de lo que acontece con Pedro luego de todos estos incidentes que acabamos de leer, ¿qué pasa con la fe de Pedro? ¿Se disuelve? ¿Desaparece? Seguro que no. Lo que la Escritura nos dice es que su fe crece. En la última epístola de Pedro, el último versículo que dice, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Right? Espero que esté viendo, ¿sabe? En este caso de Pedro, nuevamente, cómo ilustra la doctrina de la perseverancia de los santos y la preservación de los santos. Ahora, ¿cómo todo esto pudo ocurrir? Lo que nos dice la Escritura es que Cristo le había dicho ya a Pedro, hey, by the way, you're not aware of this, but there's a major battle going on for your soul, para tu alma, ¿verdad? Pero tranquilo, porque yo he intercedido por ti. He intercedido, estoy intercediendo y voy a continuar haciéndolo por ti. Ahora, entonces, ¿cómo es que todo esto puede ocurrir? La respuesta es que en todo momento nuestro Señor estuvo intercediendo por Pedro. Y las oraciones de nuestro Dios, Cristo Jesús, fueron contestadas al pie de la letra. Y en su oración, para que tu fe no falle y para que una vez, luego de meter las patas, hagas lo que todo verdadero creyente hace, que falla, que peca, que cae, pero se levanta y se arrepiente. Una vez te hayas levantado, pues puedas venir y puedas alentar y apoyar la obra del Señor, incluyendo los hermanos en Cristo. Y lo mismo continúa sucediendo en el día de hoy. Lo mismo ha sucedido a través de la historia. Dios ha continuado nuevamente preservando su iglesia de forma tal que su iglesia pueda perseverar. ¿Qué tiene que ver todo esto con la doctrina de la perseverancia y la preservación? ¿Qué tiene que ver eso conmigo en el año 2023? Probablemente una buena respuesta sería que el Señor Jesucristo, que intercedió por Pedro, del mismo modo intercede por todos los verdaderos creyentes. Dos pasajes bíblicos que tienen sus notas. Mire el segundo, Juan 17, versículos del 15 al 23. ¿Ok? Es Cristo orando por sus discípulos en aquel entonces, pero hay unas cosas que Cristo añade que tienen que ver con nosotros. Cristo hablándole al Padre, le dice, no ruego que los quites del mundo. Está hablando de los discípulos, 11 discípulos en ese momento, algunos otros que pudo haber tenido. No los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos, sepáralos en tu verdad. Y tu palabra, esta revelación que nosotros tenemos, donde tenemos estas doctrinas, lo que Dios ha expresado con relación a distintos aspectos de la vida cristiana, tu palabra es verdad. Esto no es doctrina de hombre, esto es sana doctrina. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Ok? Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pues, por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, que es clave para lo que estamos diciendo, y con eso vamos a tener que terminar. Pero no ruego solamente por estos discípulos que tenía inmediatamente ahí al frente de ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oro para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La idea de que el cristiano pueda existir como un llanero solitario es una mentira del diablo. Eso es totalmente contrario a lo que la Escritura enseña. ¿Ok? Yo, versículo 22, les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, escriba esto y terminamos. Considere los motivos en la oración del Señor Jesucristo. Rápido. Nuestro Señor ora para que los creyentes fueran guardados del mal. El Señor ora para que los creyentes fueran santificados por la palabra de Dios. El Señor ora para que los creyentes compartieran su santidad y su gloria. Todo eso está incluido en los pasajes que leímos, familia. El Señor ora para que los creyentes fueran perfectos en su unión con Cristo y unos con otros. El Señor ora, familia, para que ellos perseveraran en la fe. Podrían hacerlo porque la promesa de Dios había sido, era y es de que ellos iban a perseverar porque el Señor los estaba preservando. Amén. Que fue lo que comenzamos considerando en la porción de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Así que nos quedamos aquí. Dios mediante, pues continuamos la semana próxima. Lo más probable es que vayamos entrando, ¿verdad? Y cogiéndole el golpe a lo que esta doctrina enseña. Vamos a estar considerando muchos pasajes bíblicos donde la doctrina está presente, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. ¿Ok?